Hoy quiero hablarte de algo que muchos no se atreven a admitir, que incluso en los momentos donde todo parece estar en tu contra, donde los enemigos se multiplican y las circunstancias parecen implacables, existe una verdad que desafía la lógica humana y que la historia misma ha demostrado una y otra vez. Si Dios está contigo, nadie podrá derrotarte. Suena polémico, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo donde la fuerza, el número y el poder parecieran ser lo que determina el resultado de cada batalla. Pero la Biblia, y los relatos de hombres y mujeres que caminaron con Dios, nos muestran algo totalmente distinto. ¿Sabías que David, un joven sin experiencia militar, derrotó a Goliat, un gigante que aterrorizaba a todo un ejército? ¿O que José, traicionado por sus propios hermanos y olvidado en prisión, terminó siendo el salvador de una nación? Estas historias son incómodas para quienes creen que la derrota depende de la lógica humana, porque nos enseñan que la victoria no se mide por recursos ni apoyos visibles, sino por quien realmente camina a tu lado. Hoy te invito a descubrir cómo la presencia de Dios cambia las reglas del juego, cómo lo invisible puede derribar lo que parece imposible, y cómo tu fe puede ser la diferencia entre la derrota y la victoria gloriosa. Si estás viendo este vídeo, no olvides suscribirte y darle al me gusta. La inscripción es más que un gesto, le indica a YouTube que este contenido es valioso, que merece ser mostrado a más personas que, como tú, necesitan escuchar un mensaje de esperanza y poder. Y si quieres apoyar el canal aún más, puedes hacerlo con un Super Thanks, una manera directa de ayudar a que podamos seguir creando contenido que transforma vidas. Si no puedes contribuir financieramente, tu comentario también es valioso. Escribe lo que más te impactó, lo que más te sorprendió o incluso tus dudas. Cada interacción ayuda a que este mensaje llegue a quien más lo necesita. Te aseguro que vale la pena ver este vídeo hasta el final, porque la última revelación es impactante, una verdad que muchos pasan por alto, pero que tiene el poder de cambiar tu perspectiva para siempre. Así que quédate, abre tu corazón y prepárate para entender por qué, cuando Dios está contigo, no hay ejército, obstáculo ni fuerza que pueda vencerte. Este es un mensaje que desafía la lógica, rompe esquemas y revela un secreto que la mayoría ignora. La verdadera victoria no depende de tus aliados humanos, sino del aliado más poderoso que puedas tener. Dios es el mayor aliado que alguien puede tener porque su apoyo no se basa en circunstancias, sino en amor incondicional y fidelidad eterna. Mientras las personas pueden fallar, abandonar o rendirse, Dios permanece firme a nuestro lado incluso cuando nosotros mismos dudamos de nosotros. Él es el único que conoce profundamente nuestro corazón, entiende nuestros dolores más silenciosos y sigue creyendo en nuestro potencial, aunque todo a nuestro alrededor parezca derrumbarse. Tener a Dios como aliado significa nunca estar realmente solo, porque aunque el mundo se vuelva en nuestra contra, Él permanece como escudo, consejero y fuerza. Caminar con Dios cambia el significado de las batallas de la vida. Ya no luchamos con nuestras propias armas, sino con la certeza de que hay un poder superior actuando a nuestro favor. Él abre caminos donde no los hay, transforma lágrimas en aprendizaje y debilidad en valor. Su apoyo es constante, no depende del merecimiento, sino de su gracia. Esta alianza divina no es un contrato de conveniencia, sino un lazo de amor que nos sostiene en las tormentas y nos guía en los días de calma. Dios no promete una vida sin dificultades, pero garantiza que ninguna dificultad podrá destruirnos mientras estemos bajo su protección. Conoce cada batalla antes de que comience y prepara la victoria en el tiempo adecuado. Muchas veces no comprendemos sus caminos, porque su visión supera la nuestra. Mientras vemos solo el presente, Él ve el panorama completo, y las situaciones que parecen pérdidas son parte del plan para llevarnos más lejos. Tener a Dios como aliado es tener a alguien que lucha por nosotros cuando estamos cansados,
que cree en nosotros cuando perdemos la esperanza y que permanece fiel cuando todo lo demás falla. Es poder descansar en medio de la guerra porque sabemos que el comandante de nuestras batallas nunca pierde. Es confiar en que, cuando Él controla, nada se sale del propósito. Esta alianza divina nos enseña a tener valor frente a lo imposible, porque el imposible es el terreno donde Dios más actúa. Él transforma al débil en fuerte, al confundido en sabio y al perdido en vencedor. Entregarnos a Él significa dejar de vivir basados en el miedo y empezar a vivir impulsados por la fe, y esa fe cambia todo, nos hace ver que, con Dios, nunca estamos en desventaja, incluso cuando parecemos pocos. Su presencia es suficiente para silenciar cualquier ejército de dudas, ansiedades y temores. Por eso, tener a Dios como aliado es el mayor privilegio de la vida. Él no solo lucha por nosotros, sino con nosotros, no solo promete la victoria, sino que camina hasta que ella se cumpla. La victoria depende de quien está contigo, no de cuántos te apoyan. A veces estamos rodeados de muchas personas, pero pocas realmente creen en nosotros, pocas tienen fe genuina en lo que hacemos y menos aún permanecen cuando el camino se vuelve difícil. La cantidad de apoyo puede parecer alentadora al inicio, pero es la calidad de la compañía la que define el resultado. Caminar con alguien que trae sabiduría, fe y propósito, aunque sea solo una persona, o solo Dios, multiplica la fuerza. La verdadera victoria no depende del número, sino de la alineación, estar en armonía con quien realmente aporta fuerza espiritual, emocional y moral. Cuando Dios está contigo, no importa quién esté en contra, la fuerza de uno con fe supera la de una multitud sin propósito. Por eso, no te preocupes si pocos te apoyan, lo esencial es quién está contigo, y si es Dios, tienes todo lo que necesitas. La victoria verdadera no se mide por cuántos aplaudieron, sino por quién permaneció contigo cuando nadie más creía, y cuando ese quien es Dios, la victoria es segura incluso antes de empezar la batalla. La presencia de Dios es una protección invisible que nos rodea incluso cuando no nos damos cuenta. No se ve con los ojos, pero se siente en el alma, es esa paz inexplicable en medio del caos, esa fuerza que surge cuando creemos que no podemos más, y esa calma que tranquiliza el corazón aun cuando todo parece perdido. La presencia de Dios no necesita ser anunciada, porque simplemente está, silenciosa y constante, guiando, liberando y sosteniendo. Muchas veces pensamos que estamos solos porque no vemos ángeles a nuestro alrededor o señales grandiosas en el cielo, pero la verdad es que la protección divina actúa en los detalles que ni percibimos. ¿Cuántas veces hemos escapado de peligros sin entender por qué? ¿Cuántas decisiones correctas tomamos sin saber de dónde vino la sabiduría? Es Dios, con su presencia invisible, interviniendo en lo invisible de la vida. Él pone límites donde el mal quiere pasar, abre puertas que estaban cerradas y cierra caminos que parecían prometedores pero que podrían destruirnos. Su protección es como un escudo espiritual que no se desgasta con el tiempo y que siempre está activo, incluso cuando nuestra fe flaquea. Es un amor que guarda, un cuidado que silencia tormentas y una mirada que nunca se aparta de nosotros. Estar en la presencia de Dios es vivir con la certeza de que nada ocurre fuera de su control, y que incluso lo que parece malo puede estar sirviendo a un propósito mayor. Esta protección no impide que enfrentemos luchas, pero asegura que ninguna de ellas será capaz de derrotarnos. Dios no quita todas las piedras del camino, pero nos da equilibrio para superarlas. No promete ausencia de dolor, pero asegura consuelo y fuerza para resistir. Es esta presencia invisible la que evita que el miedo nos domine y que la desesperación nos venza. Cuando somos conscientes de que Dios está con nosotros, caminamos con más seguridad, hablamos con más sabiduría y enfrentamos los desafíos con serenidad,
porque sabemos que hay una mano divina guiando cada paso. Incluso cuando la oscuridad intenta acercarse, la luz de la presencia de Dios disipa cualquier sombra. Es como un refugio espiritual donde el corazón descansa y la mente encuentra dirección. Nada puede penetrar este escudo, porque está hecho del propio amor de Dios, y su amor es impenetrable. Esta protección no depende del lugar donde estemos, sino de quien está en nosotros. Podemos estar en medio de multitudes o completamente solos, y aún así su presencia nos cubre. Es la certeza de que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque antes de que el enemigo actúe, Dios ya ha colocado sus ángeles alrededor. Por eso, muchas veces las batallas que ni llegamos a ver ya han sido ganadas por Él en silencio. La presencia de Dios es discreta, pero poderosa, invisible, pero invencible. Cuando confiamos en esa presencia, no necesitamos temer el futuro, porque sabemos que estamos protegidos por un amor que nunca duerme, nunca se ausenta y nunca falla. La verdadera seguridad de la vida no está en muros, riquezas o planes, sino en vivir bajo esta presencia invisible que nos protege con perfección divina. La derrota nunca es final con Dios porque Él transforma cada caída en oportunidad de crecimiento, cada pérdida en aprendizaje y cada momento de dolor en escalón hacia la victoria. Muchas veces sentimos que todo está perdido, que hemos fallado o que hemos sido injustamente tratados, y es natural que la tristeza o la frustración nos domine. Sin embargo, cuando comprendemos que Dios está con nosotros, nos damos cuenta de que nada fuera de Él tiene poder para destruirnos completamente. Él ve más allá del presente, más allá del dolor y de las circunstancias, y ya está trabajando en nuestro futuro, incluso cuando no podemos verlo. La derrota, cuando se vive con Dios, deja de ser un punto final y se convierte en una simple coma en la historia de nuestra vida, una pausa que nos prepara para algo mayor. Así como José, que fue traicionado, vendido y encarcelado injustamente, pero luego llegó a ser gobernador de Egipto, cada experiencia difícil puede formar parte de un plan más grande, donde lo que parecía fracaso se revela como victoria. Dios no nos promete una vida sin caídas, pero asegura que ninguna caída será definitiva mientras estemos bajo su cuidado. Cada desafío enfrentado con fe nos fortalece, nos enseña resiliencia y nos acerca más a Él. Él transforma lágrimas en aprendizaje, desánimo en coraje y debilidad en determinación, mostrando que la verdadera victoria no depende de la ausencia de problemas, sino de su presencia constante en nuestra vida. Cuando enfrentamos derrotas, es fácil sentir que no hay salida, pero Dios nos recuerda que su visión es perfecta y que Él ya conoce el final de nuestra historia. Él trabaja incluso tras bambalinas, preparando soluciones que no podemos imaginar, abriendo puertas donde todo parecía cerrado y sosteniéndonos cuando creemos que no podemos continuar. Con Él, podemos levantarnos tantas veces como sea necesario, porque cada caída es una invitación a confiar más, depender más y acercarnos a su poder. La derrota nunca es señal de abandono, al contrario, es una oportunidad de experimentar la fidelidad de Dios de forma más intensa. Él nos fortalece en lo íntimo, nos da valor para persistir y nos guía con sabiduría, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice que el fin ha llegado. Su presencia garantiza que cada batalla perdida sea solo temporal, que cada frustración se transforme en aprendizaje y que cada lágrima sea regada con esperanza. Así, incluso cuando sentimos que hemos fallado, podemos descansar en la certeza de que Dios no nos ha dejado ni nos dejará, que Él puede revertir cualquier situación y que la victoria final siempre será nuestra. Con Dios, la derrota es solo un capítulo, nunca todo el libro, y cada historia de superación comienza exactamente cuando confiamos en Él, incluso cuando todo parece perdido. Por eso, la derrota no define nuestro destino, solo define el camino que nos prepara para un triunfo mayor,
y es precisamente en esta promesa donde podemos encontrar fuerza, esperanza y fe para seguir avanzando. Dios utiliza la debilidad para mostrar su poder porque es precisamente cuando nos sentimos pequeños, incapaces o insuficientes que su fuerza se manifiesta de forma más clara y transformadora. Muchas veces intentamos depender de nuestras propias habilidades, de nuestros recursos o de la aprobación de otros, y nos desanimamos al darnos cuenta de que no somos suficientes para enfrentar los desafíos de la vida. Es en ese momento, sin embargo, cuando Dios nos enseña una lección profunda. Nuestra debilidad no es señal de fracaso, sino una oportunidad de experimentar su poder. Cuando reconocemos nuestras limitaciones y nos rendimos a Él, abrimos espacio para que su gracia y su fuerza nos sostengan. El apóstol Pablo lo ilustra perfectamente cuando dice que se gloría en sus debilidades, porque es en ellas donde el poder de Dios se perfecciona. Es decir, cuando sentimos que no podemos continuar, cuando nuestras fuerzas se agotan y nuestras esperanzas parecen mínimas, Dios nos muestra que no necesitamos ser fuertes por nosotros mismos, porque Él es suficiente para nosotros. La debilidad humana se convierte en el escenario donde se revela el poder divino, y las limitaciones que antes nos asustaban pasan a ser instrumentos de crecimiento y transformación. Es en la vulnerabilidad donde aprendemos a confiar verdaderamente, a depender de Dios de todo corazón y a reconocer que el control de la vida no está en nuestras manos, sino en las manos del Creador. Cada momento de debilidad es una invitación para permitir que Él obre milagros, que nos levante cuando estamos caídos y que transforme nuestras dificultades en victorias. Dios no se impresiona con nuestros talentos o logros, se revela en aquello que no podemos hacer por nosotros mismos, mostrando que lo imposible se vuelve posible cuando Él actúa. Esta perspectiva cambia completamente la manera en que enfrentamos los desafíos. En lugar de avergonzarnos de nuestras limitaciones, las vemos como puertas abiertas para la manifestación del poder divino. Por eso grandes líderes, profetas y héroes de la fe fueron forjados en tiempos de debilidad, porque fue en esos momentos que aprendieron a depender exclusivamente de Dios y a testificar su poder de manera extraordinaria. Cuando aceptamos nuestra fragilidad y nos ponemos en posición de humildad, Dios asume el control y realiza obras que jamás imaginaríamos. Así, cada lágrima, cada miedo, cada dificultad emocional o física se convierte en una oportunidad para ver a Dios actuar de manera sobrenatural, para percibir que su poder no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra fe y rendición. En resumen, Dios transforma nuestras debilidades en victorias visibles, nuestras limitaciones en demostraciones de su amor y nuestro cansancio en pruebas vivas de su fuerza infinita, recordándonos que la verdadera grandeza está en depender de Él y permitir que nos conduzca más allá de todo lo que podríamos alcanzar por nosotros mismos. La presencia de Dios es constante y no depende del desempeño humano, porque Él no nos ama por nuestros aciertos ni nos abandona por nuestros errores. Muchas veces creemos que necesitamos estar siempre fuertes, productivos, espiritualmente correctos o emocionalmente estables para merecer la cercanía de Dios, pero la verdad es que su presencia no se mide por lo que hacemos, sino por lo que Él es. Dios está con nosotros incluso cuando fallamos, cuando caemos, cuando sentimos que no podemos continuar. No nos abandona en los momentos de debilidad, ni se aleja cuando nuestros sentimientos están confusos o nuestras acciones son imperfectas. Es precisamente en los momentos en que nos sentimos más incapaces cuando su presencia se manifiesta de manera más poderosa, sosteniéndonos, guiándonos y dándonos fuerzas para seguir adelante. Muchas veces confundimos disciplina espiritual con merecimiento, creyendo que Dios se acerca solo cuando oramos correctamente, seguimos rituales o actuamos según expectativas externas, pero su presencia es independiente de nuestros esfuerzos. Él está con nosotros en las victorias y en las derrotas,
en los días de alegría y en los días de dolor, en los logros y en los fracasos, porque su fidelidad no depende de nuestro desempeño. Esto nos da libertad para vivir sin miedo a perder el favor divino por nuestras imperfecciones, porque Dios ve más allá de lo que hacemos y percibe la esencia de nuestro corazón. Nos acepta tal como somos y nos guía para ser mejores, sin que necesitemos conquistar su atención o probar nuestro valor. La presencia constante de Dios nos da seguridad para enfrentar desafíos, miedos, ansiedad e incertidumbre, sabiendo que no estamos solos. Incluso cuando el mundo nos rechaza, cuando los amigos nos abandonan o cuando dudamos de nosotros mismos, Él permanece firme a nuestro lado. Esta constancia es como un pilar invisible que sostiene nuestra fe y nuestra vida, permitiéndonos caminar con confianza, sin importar las circunstancias. Es una presencia que nos recuerda que no necesitamos cargarlo todo solos, porque Dios no se cansa de sostenernos, no se aleja de nuestras debilidades y no mide su amor por lo que podemos lograr. Está con nosotros en los momentos de silencio, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando las lágrimas caen y cuando sentimos que nada sale bien. Su presencia es invisible, pero tangible en paz, esperanza, fuerza interior y dirección en los momentos adecuados. Por eso, podemos vivir con libertad, coraje y confianza, sabiendo que Dios nunca nos abandona, que su presencia no depende de nuestros aciertos y que incluso cuando fallamos, Él permanece a nuestro lado, guiándonos, protegiéndonos y amándonos incondicionalmente. La constancia de Dios es el fundamento que nos permite continuar, crecer y vencer, sin depender jamás de nuestra perfección o desempeño. Las derrotas son herramientas de formación espiritual porque nos moldean, nos fortalecen y nos enseñan a depender de Dios de manera profunda y verdadera. Muchas veces, cuando enfrentamos pérdidas, fracasos o situaciones que no salen como planeamos, sentimos frustración, tristeza o incluso injusticia, y es natural preguntarnos por qué está sucediendo eso. Sin embargo, cuando miramos con fe, nos damos cuenta de que las derrotas no aparecen para destruirnos, sino para transformarnos. Cada caída, cada obstáculo, cada decepción es una oportunidad que Dios usa para trabajar en nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestra perseverancia y nuestra confianza en Él. Así como un diamante necesita ser pulido bajo presión para revelar toda su belleza, nosotros también somos perfeccionados en medio de las dificultades. Las derrotas nos muestran dónde necesitamos crecer, nos enseñan humildad, nos hacen percibir nuestras limitaciones y nos ayudan a valorar la presencia y el poder de Dios en nuestra vida. Nos invitan a abandonar la autosuficiencia y a abrazar la dependencia espiritual, reconociendo que no podemos vencer solos. Muchas veces vemos solo el sufrimiento inmediato y nos sentimos desanimados, pero Dios ve el cuadro completo. Él transforma cada experiencia negativa en aprendizaje, cada lágrima en sabiduría, cada desaliento en fuerza para continuar. Los grandes hombres y mujeres de fe en la Biblia, como José, David y Pablo, experimentaron derrotas significativas, pero fue precisamente a través de esas situaciones que Dios los preparó para ejercer liderazgo, fe y coraje extraordinarios. Cuando José fue vendido por sus hermanos, parecía una derrota sin salida, pero Dios estaba usando ese momento para formar su carácter y posicionarlo para una victoria mucho mayor. Cuando enfrentamos nuestras propias derrotas, debemos recordar que Dios nos está moldeando, fortaleciendo y preparando para algo más grande. Las derrotas nos enseñan resiliencia, paciencia y confianza en Dios, y nos ayudan a comprender que la verdadera victoria no está solo en el resultado visible, sino en el crecimiento espiritual que ocurre mientras atravesamos el proceso. Nos muestran que el fracaso temporal no significa abandono divino, sino un llamado a permanecer firmes, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Cada derrota,
Cuando se vive con fe, se convierte en un peldaño que nos eleva a una vida más madura, sabia y llena de propósito. Por eso, al enfrentar pérdidas, es importante no fijarnos en lo que se ha perdido, sino observar cómo Dios nos está usando en ese momento para fortalecer nuestro espíritu, preparar nuestra fe y enseñarnos a depender de Él plenamente. Cuando entendemos esto, nos damos cuenta de que ninguna derrota es en vano, que cada obstáculo es una herramienta espiritual y que, al final, salimos no solo victoriosos en las circunstancias, sino transformados interiormente, listos para una vida de fe, confianza y conquistas duraderas. La guerra solo termina cuando Dios habla porque Él es el juez supremo, el comandante de nuestras batallas y quien conoce el final de cada historia incluso antes de que comience. Muchas veces, en la vida, sentimos que estamos perdiendo, que los desafíos son mayores que nuestra fuerza, que los problemas nos rodean por todos lados y que no hay salida. Es natural pensar que, cuando todo parece perdido, la derrota es inevitable, pero la verdad espiritual es que ninguna batalla termina por decisión humana o por las circunstancias visibles. Solo termina cuando Dios decide, porque Él tiene una perspectiva que va más allá de lo que podemos percibir. Mientras Él no diga que la guerra ha terminado, aún hay esperanza, aún hay estrategias invisibles en acción, aún hay provisión, protección y dirección que no podemos percibir. Por eso, incluso cuando nos sentimos rodeados por dificultades, traicionados por personas, enfrentando enfermedades o atravesando crisis emocionales o financieras, podemos confiar, Dios aún no ha terminado de actuar. Él trabaja entre bastidores, posiciona recursos, abre puertas, cierra caminos que nos perjudicarían y envía personas o situaciones que se convierten en instrumentos de la victoria. La guerra que vemos es solo parte del cuadro, lo que Dios ve es el panorama completo, incluyendo el desenlace glorioso que aún está por venir. Un ejemplo clásico es la historia de David contra Goliat. Para los hombres, parecía imposible vencer, pero para Dios, la victoria ya estaba garantizada porque Él tenía el control de la situación. La presencia de Dios transforma batallas imposibles en victorias sorprendentes y nos enseña que la paciencia, la fe y la confianza son esenciales para esperar el momento adecuado de su acción. Cuando comprendemos que la guerra solo termina cuando Dios habla, empezamos a enfrentar los desafíos de manera diferente, no nos desesperamos, no nos rendimos prematuramente y no nos dejamos engañar por el ruido del enemigo o por las apariencias del fracaso. Aprendemos a confiar en que cada batalla tiene un propósito, que cada obstáculo es una oportunidad de crecimiento y que cada dificultad es parte del plan divino para fortalecernos, enseñarnos resiliencia y acercarnos a Dios. Incluso cuando todo parece indicar derrota, podemos descansar en la certeza de que Dios es soberano, que Él no se equivoca, que es fiel y que sus promesas son confiables. Esto nos da valor para permanecer firmes, persistir, luchar con fe y esperar pacientemente el momento en que Él declarará el fin de la guerra, trayendo victoria, restauración y paz. Mientras Él no diga que ha terminado, todavía hay camino por recorrer, lecciones por aprender, fuerzas por desarrollar y milagros por presenciar. Por eso, cada batalla, cada lucha y cada desafío debe enfrentarse con confianza en Dios, sabiendo que Él es quien determina el tiempo, el resultado y la victoria final. La guerra solo termina cuando Dios habla, y mientras Él no habla, todavía hay esperanza, todavía hay acción divina y todavía hay victoria reservada para aquellos que confían en Él. La fe es el arma en medio de la batalla porque nos conecta directamente con el poder de Dios, nos da valor para enfrentar desafíos y nos sostiene incluso cuando todo a nuestro alrededor parece derrumbarse. Muchas veces nos sentimos vulnerables ante las dificultades, ya sea en problemas personales, familiares, profesionales o espirituales, y es en esos momentos cuando la fe se vuelve esencial.
No es solo una creencia abstracta o una emoción pasajera, sino una decisión consciente de confiar en Dios, incluso cuando no vemos salida, cuando no comprendemos los acontecimientos o cuando nuestras fuerzas parecen insuficientes. La fe nos permite ver más allá de lo visible, creer en lo imposible y caminar con confianza, sabiendo que Dios está al control de cada situación. Es como un escudo invisible que nos protege de los ataques del miedo, la duda y la desesperanza, manteniéndonos firmes mientras la batalla continúa. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre, la fe nos recuerda que no estamos solos y que el poder de Dios es mayor que cualquier desafío que podamos enfrentar. Nos da la fuerza para seguir luchando, incluso cuando nuestras propias capacidades nos dicen que no hay forma de vencer. La Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no se ve, mostrando que confiar en Dios es confiar en su fidelidad y en sus promesas, aunque las circunstancias parezcan contrarias. Grandes ejemplos de fe se encuentran en personajes como Noé, que construyó el arca antes de ver una gota de lluvia, Moisés, que atravesó el mar con el ejército detrás y el agua delante, o David, que enfrentó a Goliat sin miedo porque sabía que Dios luchaba a su lado. Estos ejemplos nos muestran que la fe no depende de nuestra fuerza, inteligencia o recursos, sino de la confianza en Dios. Cuando usamos la fe como arma, cada obstáculo se convierte en una oportunidad para ver a Dios actuar, cada ataque del enemigo se transforma en una ocasión para testificar su protección, y cada dificultad se convierte en un peldaño para el crecimiento espiritual. La fe nos mantiene firmes, nos da claridad para tomar decisiones correctas, nos inspira a perseverar y nos ayuda a no dejarnos dominar por el desaliento. Es la fuerza interna que nos impulsa a actuar con valor y determinación, incluso cuando el mundo nos dice que todo está perdido. Además, la fe genera esperanza, nos mantiene enfocados en las promesas divinas y nos asegura que, aunque perdamos batallas temporales, la victoria final está garantizada por Dios. Por eso, en cualquier lucha de la vida, grande o pequeña, la fe debe ser nuestra arma más poderosa, la fuerza que nos sostiene y la luz que nos guía. Al elegir luchar con fe, transformamos miedo en valor, debilidad en fuerza e incertidumbre en confianza, sabiendo que con Dios a nuestro lado ningún enemigo, dificultad o desafío es mayor que el poder que nos sostiene. El mensaje final de poder y esperanza nos recuerda que, independientemente de las circunstancias, existe una fuerza superior que nos sostiene, nos protege y nos conduce hacia la victoria. A menudo, la vida nos enfrenta a desafíos que parecen insuperables, momentos en los que el dolor, la pérdida, la frustración y la incertidumbre parecen dominar nuestro espíritu. Es en esos momentos cuando debemos recordar que no estamos solos y que nuestra verdadera fuerza no proviene solo de nosotros mismos, sino de Dios, que nos acompaña en cada paso, incluso cuando no podemos verlo claramente. La esperanza nos da perspectiva y paciencia, nos permite ver más allá del momento inmediato y creer que, incluso en medio de las dificultades, algo mejor está por venir. Nos mantiene firmes, nos impide rendirnos e inspira a seguir luchando, sabiendo que cada obstáculo es parte de un plan mayor y que cada caída puede convertirse en aprendizaje y crecimiento. El poder que Dios nos ofrece no es solo fuerza física o emocional, sino poder espiritual, capaz de sostener nuestro corazón, renovar nuestra mente y restaurar nuestra fe. Nos enseña que, incluso cuando sentimos miedo o insuficiencia, podemos levantarnos, perseverar y actuar con confianza porque Él está con nosotros. Este mensaje de poder y esperanza nos recuerda que cada día es una nueva oportunidad, cada dificultad es una ocasión para fortalecer nuestra fe y cada experiencia, buena o mala, es una herramienta para acercarnos a Dios y volvernos más resilientes. En los momentos de silencio, cuando parece que nadie nos entiende, la esperanza nos conecta con la presencia de Dios,
nos da valor para continuar y nos asegura que Él no nos abandonará. Al mirar al futuro con esperanza, aprendemos a valorar las pequeñas victorias, a celebrar la perseverancia y a confiar en que cada esfuerzo, oración y paso de fe no son en vano. Este mensaje final nos invita a no depender solo de nuestras capacidades, sino a abrir espacio para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas, recordando que incluso cuando todo parece perdido, Él puede transformar tristeza en alegría, derrota en victoria, desaliento en fuerza y miedo en confianza. La esperanza nos conecta con la certeza de que vendrán días mejores, que la luz siempre surge tras la oscuridad y que la fe en Dios es el ancla que nos mantiene firmes cuando el viento sopla fuerte. Guarda este mensaje en tu corazón: eres capaz de superar, eres sostenido por un poder superior. Aunque el camino sea difícil, la esperanza y el poder divino siempre estarán contigo. Esta es la verdad que transforma vidas, renueva fuerzas, inspira valor y nos recuerda que, mientras confiemos en Dios, ningún obstáculo es demasiado grande, ninguna batalla carece de solución y ninguna historia termina sin la intervención de aquel que nos ama infinitamente y tiene lo mejor reservado para nosotros.